Muy buenas noches para todos. Un gran saludo, un abrazo para cada uno de nuestros hermanos, amigos, compañeros de milicia, siervos, consiervos, a todo aquel que tenga una fe igual a la nuestra. Un abrazo y un saludo muy cordial. Y a todos también en esta hora para decirles de que aquí estamos en vivo, dando inicio a las 7 porque los tiempos hay que saberlos aprovechar. Así que un saludo a la primera que se nos manifiesta aquí, es Diana Hernández y nuestra hermana Clara Ivonne Rojas Aldarriaga. Hermanas, bendiciones, un abrazo muy especial. Dentro de poco le estarán llegando el link a ustedes para que compartan con los demás amados hermanos y podamos tener así un grupo bueno. Así que un saludo muy cordial. Damos gracias a Dios por este tiempo que se nos regala, en vivo, donde tratamos temas, donde tratamos palabra, donde nos movemos a hacer cosas maravillosas que el Señor nos regala. Mauricio, muy buenas para ti. Bendiciones, gracia y paz. Ok. También a Natalie, nuestra Natalie, de España. Un saludo muy cordial para ti y todos los tuyos. Así que recibe ese gran abrazo para todos los que están en estos momentos conectados. Bien, mis amados, el tiempo va corriendo. Queremos comentarles de que de aquí al sábado o domingo vamos a tener algo muy especial. Edilza Gale, bendiciones para tu vida. Lo mismo que a Restauración Estrella. Bendiciones, amados. Ya ustedes saben, compartan ese link. Jonathan Vázquez. Queremos hacer algo. Estamos en los días de Pentecostés. Estamos a punto de finalizar. Y quisiera invitarlos a todos ustedes a que hiciéramos algo muy especial, ¿cierto? Un saludo muy especial para Deisy Alcira y para Restauración Estrella, el Pastor Juan. Para que, si el Señor nos lo permite, el domingo estemos participando de una mesa, ¿cierto? Voy a tratar de que de aquí al sábado, a través de Zoom, todos los que tengan Zoom, y a ver si podemos también transmitir por Facebook, podamos hacer esta doble transmisión, podamos conectarnos y tener ese agradecimiento de conmemoración de los 50 días que hay después de la Pascua, que es entonces el Pentecostés, y celebrar con una mesa del Señor, celebrar con un banquete, con una comida, algo muy especial, donde está también la mesa del Señor. Un saludo a nuestra hermana Luz Marina Berrío, a Luz Miriam Agudelo, bendiciones, gracia y paz. Un saludo muy cordial para todos. Y ahí vamos llegando poco a poco a participar. De manera de que espero que esta noche vamos a pedirle al Señor que nos dirija y vamos a pedirle al Señor que sea tomando el control de nuestras vidas, que su Espíritu Santo ministre todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y que podamos recibir con alegría y con gozo esta palabra. Así que damos gracias una vez más al Señor por ello. El tema, ahí el Centro Cristiano de Restauración está mandando el link. Nuestro hermano Jorge Vélez, nuestro hermano George, un saludo, un abrazo.
especial, espectacular para él. Usted puede compartir el link. Tenemos unos 2 o 3 minuticos más para saludar a algunos hermanos, ¿sí? A Mayeli Londoño, buenas noches, bendiciones. Luz Miriam, otra vez, buenas noches, bendiciones para todos. Saludarnos los unos a los otros para compartir. Nuestro amado Cornelio Diácono, muy buenas noches. Y nos dice aquí que Mayeli está viendo esta transmisión. Aprovechando este tiempo que el Señor nos regala y estos medios que hay que aprovecharlos hasta el máximo antes de que colapse lo que hoy viene a colapsar. Entonces, damos gracias a Dios por estos medios. Gabriel Cardona, buenas noches. Hermana Eliana Urquijo, aquí estamos, ¿ok? Estamos para compartir y un tema muy importante que nos va a ayudar mucho a nosotros. Claudia Patricia Giraldo Jiménez, buenas noches. Londoño Emily, un abrazo. John Jairo Rodríguez, abrazo para John Jairo. Todavía tenemos 2 minuticos para saludar a nuestros hermanos. Gloria a Dios. Ahí se va llenando la casa de los hijos del Señor. Hay muchos más, ¿cierto? Ruby Ocampo, oh santo Dios de la gloria. Ruby, esta tarde fue algo maravilloso. Como al estar hablando y compartiendo, como el adversario, Ruby, ay, tremendo. Pero gloria a Dios. Entonces, desde Brasil nos está mirando nuestra hermana y desde España, Natalie. Un abrazo. Vuelvo a repetirte, comparte el link con muchos hermanos que de pronto no saben en estos momentos. John Jairo Rodríguez nos dice gracias y paz, muy buenas noches, bendiciones para todos mis hermanos, gloria a Dios. Un minutico para que empecemos, porque el tiempo es valioso. Pastor Julián Ruiz, bendición, gracia y paz. Pastor Julián lo está viendo. Y Edilza Santo Gale Martínez, bendiciones para mis hermanos desde Príncipe de Paz. Oiga, un saludo allá a todos esos hermanos de allá. Gloria a Dios, bendiciones desde Montelíbano. Oh Santo, también tenemos a Isabel Ruiz, ¿cierto? Isabel, gloria a Dios, Elizabeth Ruiz, no Isabel. Ya le iba a cambiar el nombre. Así que un abrazo pues para todos y se nos está cumpliendo el tiempo y se nos cumplió para seguir saludando a los hermanos. El tema que vamos a tratar hoy es muy interesante. Cristo en la vida, en los días de su vida terrena. ¿Cómo fue la vida de Cristo en su vida terrenal? Cuando uno se pone a mirar la vida cotidiana de que uno lleva, todos esos aviatares que tiene la vida, todas esas curvas, todas esas adyacentes que tiene la vida para con uno, los bajos, los altos, todo esto. En el tiempo de Jesús no fue también algo que fuera diferente. No, yo creo que también a Jesús le tocaron momentos difíciles, críticos y todas estas cosas. Él venía con un propósito, entendió el propósito del Padre y desde un principio él se mantuvo en la línea como tal de agradar al Padre. Y nos va dejando un ejemplo que cuando nosotros entendemos el llamado de Dios a nuestras vidas, debemos de atender con todo corazón lo que el Padre nos ha llamado. David fue un hombre que
aunque pecó, cometió gravísimos errores, fue conforme al corazón de Dios porque en él hubo un arrepentimiento genuino y David se dedicó a hacer la voluntad de Dios y no la de él. Así que gloria al Señor por ello. Entonces, Cristo en los días de su vida terrena, creo que pasó momentos muy dificultosos, como también pasó momentos muy buenos, momentos muy agradables, momentos como todos de nosotros hemos llegado a pasar. Pero dice que Cristo en los días de su vida terrenal ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente. Muy tremendo esto. Me llama mucho la atención esta parte. Cristo, en su normatividad de vida como hijo, llegaron a la edad de 30 años bajo un sistema de conocimiento de Dios y bajo eso y todo lo demás que había alrededor que era pagano, era malo, Cristo ofreció ruegos, ofreció súplicas, lo hizo con gran clamor y dice y lágrimas, o sea, lloró. Jesús lloró. Lloró al que lo podía librar de la muerte. Y cuando Cristo toma esa posición, dice el mismo texto, no lo digo yo, sino que lo dice el texto, fue oído a causa de su temor reverente. Mis amados, Felipe Ruiz, desde Tampa, y aprovecho para saludar a Lian, a Marta Yepes y Amparo Arango. Desde Tampa, Estados Unidos, saludos a la familia ministerial allá. Mis amados, la Biblia nos cuenta que el Señor Jesús lloró en 3 ocasiones. Lloró en 3 ocasiones. Pues en lo que logramos ver, vemos que hubo 3 ocasiones, pero el registro histórico nos cuenta lo mismo. Y voy a mencionar, la primera es, Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Ante la tumba de Lázaro. En esa oportunidad, él iba a restaurar a Lázaro a la vida. Pero el corazón de Jesús se conmovió en compasión por las 2 hermanas que estaban profundamente afligidas y lloró por ellas. ¿Ya? Así que ahí vemos un saludo muy cordial al pastor Ledesma desde Yarumal y Alba Morelia, un saludo. Así que Jesús, la primera vez que lo encontramos es llorando ante la tumba de Lázaro, aunque él iba a restaurar a Lázaro, lo iba a resucitar, pero fue tanto lo que vio en las 2 hermanas, la angustia, el flagelo, el dolor, que Jesús lloró con ellas, ¿ya? Y lloró por ellas también. Porque déjeme decirle, Jesús sabe, ¿cierto?, lo que nosotros sentimos. Y cuando tú y yo nos encontremos ante una tumba de un ser querido, Él conoce qué es lo que uno siente. La primera vez que entonces Jesús llora es ante la tumba de Lázaro, y en otra ocasión Jesús lloró por la ciudad de Jerusalén. Ya que lloró por Jerusalén en aquel tiempo, estamos seguros de que había llorado muchas veces por las ciudades
en que usted y yo vivimos, en que usted y yo vivimos. Y seguramente estas ciudades le han dado motivo para llorar. Hoy tal vez le hemos dado suficientes motivos para que él llore por la ciudad donde estamos. ¿Ya? Y esto es tremendo, mi amado hermano, porque nosotros conmovemos el corazón de Jesús. Esta es la segunda parte que estamos viendo cuando Jesús lloró de Ana María y Ruth. La primera fue ante la tumba de Lázaro. La segunda fue allí, que cuando lloró por Jerusalén, cuando la vio. Y la tercera ocasión le encontramos en el jardín de Getsemaní. La pregunta, ¿por qué lloró allí? Pues yo creo que el diablo quería evitar que Jesús muriera en la cruz, ¿ya? Y por eso fue que primero, en primera instancia, hubo un intento, un conato de homicidio allí en el Getsemaní. Pero cuando él oró diciendo al Padre, pasa de mí esta copa, como lo vemos en Lucas 22:42. Creemos que la copa era la muerte y que él no quería morir allí en Getsemaní. Dice el versículo 7 de Hebreos de que él fue oído a causa de su temor reverente. Mi amado, si el Señor Jesús hubiese orado en el jardín para que no tuviera que beber la copa amarga porque no quería morir en la cruz, entonces su oración no fue oída, porque él en efecto murió en la cruz. Estimado hermano y amigo que nos oye, él fue oído porque no murió en el jardín de Getsemaní. Él murió en el Monte Calvario. Saludo para los pastores José Luis Erazo y también para la Mari Madera. Así que él fue oído. Y el caso es que la profecía dejó claro que Jesús iba a morir en una cruz. No tenemos una figura de la crucifixión mejor que la del Salmo 22. Pastor Eliana Nobles, bendiciones. El Salmo 22 nos narra muy bien lo que es la crucifixión. La cruz fue el altar en el cual, escúcheme bien, en el cual el Hijo de Dios derramó su sangre, pagando el castigo por tu pecado, por mi pecado, por el pecado de todo el mundo. En Levíticos capítulo 17, 11, dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Lo dijo Dios. Pastora Rocío. Y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Escúcheme, en el Antiguo Testamento la sangre de los sacrificios de los animales solo cubría el pecado, ¿ya? Pero vino una sangre superior, la sangre del Cordero, que es Cristo, y que fue dada, como dijo el Señor en el pasaje que acabamos de leer, para expiación por vuestras almas. Quiere decir de que Cristo derramó su sangre en la cruz porque allí fue el altar. Allí fue el altar. Aleluya. La cruz del Calvario fue el altar, donde se ofreció a él como un cordero inmolado. Recuerdo en la Escritura cuando él le dice a Nicodemo, que era un maestro de Israel, y dijo,
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Hombre sea levantado. ¡Wow! Como desde por allá, en miles y miles de años atrás, estaba prefigurada la muerte de Cristo en la cruz. Así como cuando esta multitud de personas se levantaron contra Moisés, murmuraron en sus tiendas con sus hermanos, y dice que la serpiente los empezó a matar. Aparecieron serpientes y a todo el que picaba la serpiente lo mataba. ¿Ya? Entonces Moisés, viendo la mortandad, va donde el Dios Todopoderoso y le pregunta y le dice, ¿qué hago frente a este nuevo caso que se me presenta? Se nos va a acabar todo el pueblo y no vamos a llegar a la tierra prometida. Y el Señor le dice, hazte una serpiente de bronce y un asta de madera y colócala allí, a la vista de todos, para que todo aquel que mire la serpiente de bronce en esa asta sea curado y sea sanado. ¡Wow! Desde allí se estaba dilucidando, ¿sí?, a través de la dosificación de la revelación, lo que iba a pasar con Cristo. Y luego el Señor le dice a Nicodemo, cuando él viene, que así como Moisés dijo, escúcheme bien, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Qué interesante esto, porque déjeme decirle que al diablo se le llama la serpiente antigua, y la serpiente antigua ha empezado y empezó a morder, a picar con su veneno de desobediencia, de rebeldía, de insujeción, de sedición, de terquedad, sí, contra Dios y contra las autoridades. Y las personas empezaron a renegar contra Dios, contra todo lo que se había levantado. Entonces, esa serpiente picado a muchos, llevándolos a la muerte espiritual, viene el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios es levantado en una cruz del Calvario para el que todo aquel que le mire y reconozca que ya no es una serpiente la que estaba ya con Moisés, sino que ahora es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando mire ese Cordero, va a ser libre de la mordedura, del veneno de la serpiente antigua que se llama Satanás. Pero escúcheme bien. Escúcheme bien. Jesús no quería morir en el jardín de Getsemaní. Creemos que esta fue la oración, su oración humana. Y a medida que llora, su sudor era como gotas de sangre. Señor, no quiero que aquí muera yo. Este no es el lugar donde yo debo morir. Yo tengo que ir realmente al lugar que tú has escogido como el verdadero lugar donde debe ser el altar para que sea ofrecido con todas las normas y principios establecidos, para que así sea ofrecido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lloró, y clamó, y gimió, y dice que lloraba también tan fuertemente, wow, que lloraba tan fuertemente que su sudor era como grandes gotas de sangre. Mire, nuestro Señor estaba muy cerca, ¿sí?, de la muerte, ¿sí?, cuando se aproximaba a la cruz. Él oró para ser librado de la muerte, ¿cierto?, para que así se pudiera llegar a la cruz. Y no se nos ha dicho que fue oído en su temor, sumisión reverente. No dice eso.
hablando del temor del Señor, diremos que el temor no está siempre mal. Hay el miedo o el temor común y corriente. Pero hemos visto que en otros lugares de esto que estamos hablando en la palabra de Dios, sería normal no temer algunas cosas o situaciones. Y creemos que necesitamos un poco más de temor reverente en nuestros círculos cristianos. Necesitamos el temor del Señor, que como dijo en las primeras líneas del libro de Proverbios, que es el principio de la sabiduría. Y el Señor experimentó ese temor reverencial, ¿cierto? Ese temor reverencial, esa sumisión hacia el Padre, y que esto me llamó mucho la atención cuando continuamos leyendo en los versículos 8 y 9, ¿sí? De Hebreos dice, y aunque era hijo, y aunque era ¿qué? Hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Mire, nosotros queremos aprender a obedecer sin sufrir. Para aprender a obedecer hay que sufrir. Hay que pasar por un proceso. Hay que negarme a muchas cosas para ser obediente. Por lo que era hijo, aquí no valió el estatus. Aquí no valió que hubiera sido hijo de e hijo de. Porque dice la escritura que a través por lo que padeció, a través del sufrimiento, aprendió lo que es la obediencia. Nosotros queremos obedecer a nuestra manera, obedecer como me parece, pero la verdadera obediencia, disciplina, la verdadera obediencia hace un trabajo tremendo y viene a través del sufrimiento. Y cuando aprendemos a que esa obediencia, lo más duro para el hombre es someter su voluntad a otro. Para el ser humano es muy difícil someter la autoridad, lo que yo soy, a otro. Yo, por ejemplo, puedo ser un gran ministro de trayectoria y llega el momento en que llego a un presbiterio o llego, ¿cierto?, a una parte de reunión de ministros, y cuando entro allí, yo tengo que aprender, ¿cierto?, a someterme y a sujetarme a las normas que están escritas allí. Y reconocer que si el presidente o el ministro mayor se llama X, Y o fulano, perano, y que al yo mirarlo físicamente no me agrada su físico, no me agrada su tono de voz, no me agrada su manera de mandar. Hermano, para uno es muy difícil someterse y entregar su voluntad para decirle a esa persona, sí, Señor, cómo no, Señor, a la orden, Señor. Trabajar la voluntad del ser humano es muy difícil. A veces nos creemos que porque tenemos X o Y cosas, o porque hemos trajinado algún tiempo, porque hemos cabalgado en el camino del Evangelio y hemos estado en algunas estaciones, creemos que en la próxima estación va a ser como la última en que yo estuve, y estoy totalmente equivocado. Los años en el Evangelio, el tiempo en el Evangelio y en las misiones, no me da autoridad para quebrantar ningún principio. El hecho de que yo tenga 40 años
El hecho de que yo tenga 50 años, 35 años, 32 años conociendo de la palabra del Señor y llegue a un lugar, no me habilita a que yo sea reconocido como tal. Pero sí esos 30 y punta de años, esos 40 años, me deben de haber habilitado para ser una persona humilde, sencilla y estar dispuesto a la sujeción, a la sumisión y a la obediencia. Y no salir a decir que porque yo tengo tantos años en el Evangelio, o porque soy el diácono, porque soy el obrero laico, porque soy el vicepresidente, tengo derecho a, y por eso no admito que nadie me dé una orden. Pues déjeme decirle que la Biblia dice que aunque era hijo, ¿y quién no defiende a su hijo? ¿Quién no defiende a su hijo? Y más el Padre Celestial. Pero dice que aunque era hijo, a través de lo que sufrió, el Padre permitió que sufriera, aprendió la obediencia. Porque es que la obediencia se aprende. La obediencia no sale en un paquete de todito. La obediencia no viene en un paquete de yupi. La obediencia no le llega a usted por servientrega. La obediencia se obtiene a través de practicar, de negarme yo para someterme a la voluntad de otro. Y eso cuesta. Cristo, teniendo todas las razones, ¿cierto? Teniendo todos los motivos. No, yo, ¿por qué? Si yo soy de la Trinidad de Dios, yo soy el Señor. ¿Por qué tengo que rebajarme a que llegue este Señor, que el carpintero, el papá, que me mande, a que el de afuera me ordene, a que un centurión me diga por ahí no puedo pasar, o para que Herodes o Pilato diga usted esto y aquello? No, yo ¿por qué tengo que hacer eso? No, Señor, él respetó la autoridad. Y aunque era hijo, aprendió la obediencia. Hoy falta mucho a los hijos de Dios para aprender la obediencia. Porque no queremos someter, escúcheme bien, nuestra voluntad a otro. Si otro me dice que el camino que debo escoger es por la izquierda, y ese es el que Dios puso como tal, y ese es el ministro, el que tiene el manto, y yo de pronto puedo pensar que por la derecha va mejor. ¿Por qué me agarro a discutir con la persona que tiene el manto? Obedezco. Simplemente obedezco. Pero hoy en día hay conatos de rebelión, hay conatos de rebeldía, hay una cantidad de cosas tremendas. Pero miren, volvamos al texto de Hebreos, dice, aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió la obediencia. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? Porque no queremos sufrir. Porque no queremos que se nos nieguen ciertas cosas. Porque no queremos cambiar ciertas cosas que ya son afectivas y son nuestras. Y déjeme decirle, dice que porque aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, no que él se perfeccionó, dice que habiendo sido perfeccionado, a través de la obediencia yo me perfecciono. Y después de que a través de la obediencia yo me perfecciono, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Mi amado, aquí hay algo muy tremendo, ¿cierto? Aquí hay algo muy, muy tremendo. Yo creía que los que se salvaban eran los que creían. No, no. Hay mucha gente que cree, pero no obedece.
Y Él es autor de salvación a los que obedecen. Hay cantidad de personas que creen, pero no son obedientes. Y Dios va a salvar a los obedientes. Dice, vino a ser autor, ¿cierto? De salvación para todos los que obedecen. Y la frase habiendo sido perfeccionado quiere decir habiendo sido hecho completo, pleno. Dígame bien, me llamó mucho la atención. Pleno, completo, ¿cierto? Y en cuanto a la expresión eterna salvación, vino a ser de eterna salvación, diremos que es la única clase de salvación, sí, que Él ofrece, que es eterna. Dice eterna salvación. Yo soy salvo, por gracia soy salvo, pero no te habla de eterno. Pero en Cristo te habla de salvación eterna. Y si usted pudiera perder la mañana, mi amado hermano, o estimado hermano que me escucha, entonces, si usted pierde la salvación, no sería eterna, porque sería otra clase de salvación. Y hay una cosa que Dios nos escogió. Dios nos escogió. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pero cuando nacemos naturalmente, dice que este mundo, a los que ya nos tocó, está bajo la cápsula del poder del maligno, de Satanás. Y porque Él es el príncipe de este mundo, porque Él es el dueño de este mundo. ¿Ya? Pastor Mario, buenas noches. Gracia y paz para usted y los suyos. Qué bendición poderlo tener aquí con nosotros. Tú y yo venimos de allá, pero cuando venimos a este mundo quedamos en la cápsula de la maldad que Satanás tiene. Dice, porque él, este es el príncipe, él es el dueño, el príncipe de este mundo. Por eso Cristo tuvo un choque jurídico con Satanás. Y ahí ganó el Señor. Y por medio de ese choque jurídico que fue vencido, Cristo hace lo siguiente. Cuando tú y yo nacemos, que quedamos bajo la corriente del mundo, que estamos bajo, escúchame bien, que estamos bajo el príncipe de la potestad del aire, como Él nos escogió, como Él nos llamó, pero estamos ahí, como Él ya le quebró el poder y la autoridad a Satanás, Él tiene el derecho de cogerte, de sacarte de esa cápsula de la corriente del mundo y ponerte aparte, ponerte a un lado, porque tú y yo le pertenecemos al Señor. Y cuando Él nos pone a un lado, ¿cierto? Que es la palabra santificación, que Él nos santifica. La palabra santificación quiere decir poner aparte. Luego lo vemos más en otra ocasión más extenso lo que le quiero decir. Pero aquí rápidamente la palabra santificación quiere decir poner aparte. Él nos saca, escúcheme bien, Él nos saca, pastora Lilian de Jesús, nos saca de la corriente del mundo y nos coloca ahí a un lado porque nosotros somos de Él. Según Él nos escogió, según Él nos eligió. Y como Él te escogió y te eligió y ya le quebró el poder a Satanás, Él puede sacarte de la corriente del mundo y ponerte a un lado. Y cuando te pone a un lado, puedes escuchar la voz de Dios. Y el Espíritu Santo está haciendo un trabajo. El Espíritu Santo está haciendo un trabajo ahí en esa esfera. Escúchame bien. Está haciendo un trabajo en esa esfera en la que el mundo está bajo el poder del maligno, que es lo que dice la palabra de Dios. Que el mundo está bajo el poder del maligno. El Espíritu Santo está trabajando allí, ¿sí?
convenciendo de justicia, pecado y juicio. Allí está trabajando. La salvación no comienza en ti, la salvación comienza en Dios, comienza en el Señor, porque de Él es el que toma la iniciativa para salvarte. El Espíritu Santo está convenciendo de pecado, justicia y juicio, y coge y te toma de ahí, te pone a un lado, porque estando ahí bajo el príncipe, bajo el dueño, bajo esa cápsula del maligno, tú y yo no podemos escuchar a Dios. Tú y yo no podemos entender lo que Dios habla, pero por eso nos saca a un lado. Y cuando nos pone a un lado entendemos a Dios, comprendemos a Dios y decimos, Señor, gracias. Y empezamos a entender y a tener hambre del Señor. Y empezamos a abrazar las cosas del Señor, porque si estuviéramos en esa cápsula, no podríamos entender, ni obedecer, ni conocer los principios de Dios. Allí, entonces, de ahí yo tengo la oportunidad de ejercer parte de la salvación. Y si yo no cumplo bajo ese tiempo, porque yo debo de arrepentirme de toda obra muerta, debo de arrepentirme, y el arrepentimiento me va a llevar a otras cosas, ¿sí? Porque arrepentimiento no quiere decir salvación. La salvación ya estaba dada cuando el Señor me saca. Y luego me dice, para que tú seas salvo, tienes que arrepentirte. Entonces, arrepiéntete. Y cuando me arrepiento, ¿cierto? Él me justifica. Y cuando me justifica, Él me transforma. Entonces Él pone una parte y el Espíritu Santo pone una parte y yo debo de poner la otra. Si yo no pongo la parte, ¿sabe qué hace el sistema? Me absorbe. Por eso es que muchos en la congregación nos vemos que llegan a la iglesia, están un tiempo allí y luego vuelven y los arrastra. Vuelven y caen en la corriente del mundo. ¿Me estás entendiendo? Por eso dice, Él ofrece salvación eterna. ¿Ya? Y si usted pudiera la perder mañana, usted ya está marcado por el Señor. ¿Ya? Estimado hermano, entonces, si la perdemos mañana no sería eterna. ¿Ok? Sería otra clase de salvación. Pero Él ofrece una salvación eterna. Y el versículo 9 termina diciendo para todos, escúcheme bien, para todos los que obedecen, todos los que obedecen. A ver, yo quisiera saber cuántos de los que están aquí en esta hora, estos 49 hermanos que están aquí en este en vivo ahora, obedecen al Señor. ¿Cuántos? ¿Cuántos dicen? Escriba ahí, yo obedezco. A ver, ¿sí? Porque la última parte es para los que obedecen. Aleluya. Dios santo, Dios santo, Dios santo. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Veo algunos hermanos que lentamente dicen, sí, yo veo que la primera que dice ahí, yo obedezco, yo quiero obedecer al Señor, Nora Montoya. Lilian también, yo obedezco. ¿Quién más? ¿Cierto? ¿Quién más? Van dos nomás, van dos nomás. Hay que escribir, yo obedezco al Señor, yo soy obediente. Amén. Adrián Montoya, ¿quién más? Aleluya, van tres, van cuatro con Eduperli. Oh, santo. Nos faltan, y que yo hago todo lo posible por obedecer, sí, Señor. Yo obedezco, van 7, van 8, van 9. Sí, hermano, gloria a Dios. Enrique Ledesma, gloria al Señor. Dice que escuche bien. Versículo 9, para todos los que obedecen. Dice la palabra del Señor. Para el Señor. Ahora, ¿qué es obediencia? ¿Qué es obediencia? Bueno, la gente en cierta ocasión se le acercó al Señor Jesucristo. ¿Ya? Como nos relata el capítulo 6 de Juan, versículo 28. Y allí le hicieron una pregunta a Jesús. Póngale pues cuidado, ¿qué es obediencia? Póngale pues cuidado, ¿qué es obediencia? Dice, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios?
Pastor, ¿cómo vivo yo la palabra del Señor? Hermano, ¿qué hago para ser un buen creyente, un buen cristiano, un verdadero hijo de Dios? Wow. Entonces el Señor le responde. El Señor le dice, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que le ha enviado. ¿Qué quiere decir obedecer a Dios? Obedecer a Dios es algo tan sencillo que es confiar en Cristo. Y así respondió claramente la pregunta aquella gente. Confíe en el Señor. Créale a Él lo que Él dice. Y haga lo que Él dice. No hay otra. Ángela Romero, bendiciones. Milena Castañeda. Eso es lo sencillo. Pero aquí hay algo que reconocemos que es difícil de entender. Dice este versículo 8. Dice el versículo 8. Y aunque era hijo, a través de la obediencia aprendió, a través del sufrimiento aprendió qué es la obediencia. Entonces, yo me hice una pregunta. ¿Por qué tuvo el Hijo de Dios que aprender la obediencia por medio del sufrimiento? ¿Por qué? ¿Por qué si era el Hijo de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo necesidad de ser hecho perfecto cuando él ya era perfecto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí estamos frente como que a un misterio, mis amados hermanos, que no podemos como descifrar. La pregunta queda ahí. Solo sabemos que Dios obtuvo algo de la muerte de Cristo, ¿sí? Que había hecho del cielo un lugar maravilloso. Que añadió algo al cielo donde todo es perfección y que el Hijo de Dios aprendió algo. Entonces, como las respuestas que se han dado a este interrogante son muchas, pero ninguna de ellas encuentra uno como una claridad. Simplemente reconocemos que se trata de un gran misterio para no entrar a hablar cosas que no son. Van a haber hermanos que preguntan, ¿por qué preguntó? Pues no sé. Porque podíamos hablar muy subjetivamente y ponernos a hablar lo que no es. Una de las cosas fue que Cristo asumió nuestra humanidad. Y en esa humanidad, Él obedeció a Dios. Cuando Él toma esa humanidad la pone a disposición de su Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ya? Y empezó a obedecer a Dios. A Dios. Como vemos en el capítulo 6, versículo 38, Él dijo que había venido para cumplir la voluntad de su Padre. Aquí Restauración La Estrella dice, para poder ser obedecido fue obediente. Podíamos también aplicar eso. ¿Ya? Y dice en el versículo 38, ¿sí? Dice, y él dijo que había venido para cumplir la voluntad de su Padre. Y el apóstol Pablo dijo en Filipenses 2, versículos 7 y 8, dice, tomando forma de siervo, se hizo semejante a quién? Al hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, obediente hasta la muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Estimado amado hermano, cuando muramos, si el Señor no viene antes, no lo haremos como un acto de obediencia. Quisiéramos morir, pero ¿qué pasa? Resulta incluso morboso
que algunas personas siempre estén hablando de que se quieren morir. Yo quiero vivir aquí en la tierra tanto tiempo que me sea posible, hasta donde me sea posible. Y voy a empezar a confesar una cosa, y espero que usted la confiese. Yo voy a ir a los brazos del Padre, voy a ir a la casa de mi Padre y de mi hermano cuando Él me llame, no cuando el mundo ni el sistema quiera. Porque el sistema quiere que te vayas ya. Aleluya. Esta tarde me pasó algo muy curioso. Luego lo van a saber. Me pasó algo tremendo, mis amados. Cuando estaba compartiendo, pregúntele al pastor. Después se los comunico porque quiero terminar rápidamente. ¿Ya? ¿Cuánto queremos vivir? Mucho tiempo. Y que el Señor nos llame, que nos llame Él, no cuando el sistema diga. Cuando el escritor a los Hebreos dijo que Cristo aprendió la obediencia por las experiencias que sufrió, porque Él le pasó muchas experiencias y sufrió por eso. ¿Sufriría que le robaran? ¿Sufriría que hablaran mal de Él? ¿Sufrió escarnio? ¿Qué sufrió? Es un misterio que no alcanzamos a comprender. Simplemente lo reconocemos que estamos en presencia de un misterio y que sencillamente nos revela que incluso nuestro Señor aprendió algo. ¿Sí? Y en el versículo 10 encontré lo siguiente y dice, y fue declarado por Dios, o sea, por su papá, sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. El escritor iba a discutir el tema del sacerdocio de Cristo, ¿sí? Y que Melquisedec nos fue presentado en el Antiguo Testamento como un tipo allá, como una figura de sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora llegamos al párrafo titulado, ¿cierto? Que yo llamo, escúcheme bien, yo llamo el peligro de los oídos embotados. El peligro de los oídos embotados. Y esta tercera señal de peligro se extiende desde el versículo 11 al 14. Y es como una luz roja lanzando destellos. El autor estaba preparado para hacernos salir a la autopista, escúcheme bien, a la autopista, pero antes tenemos que mirar ambas direcciones, para allá, ¿cierto? Ambas direcciones. Y existe el peligro de tener sentido, el sentido del oído embotado. Y el escritor dedicó a este asunto al resto del capítulo, porque en el capítulo siguiente, aún después de que indicamos una señal de peligro, él trataría un tema de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Leamos bien lo que dice Hebreos capítulo 11, ¿sí? De este quinto, lo que dice capítulo de Hebreos, versículo 11 del capítulo 5. Y acerca de esto tenemos mucho que decir. Póngale por cuidado. Pero difícil de explicar, pero cuanto habéis hecho tardos para oír, tardos para oír. Aquí el autor afirma que tenía mucho que decir, pero aclaró que era difícil de explicar y porque eran difíciles, ¿cierto? Porque eran difíciles de explicar. El apóstol añadió a continuación, por cuanto os habéis hecho tardos para ir, él no podía explicar directamente, porque no podían asimilar las cosas. Y hermano, y esto sucede muchas veces. Cuando uno va a la congregación, cuando uno mira por medios, cuando el pastor nos predica, ¿cierto? O cuando usted escucha un sermón, una enseñanza, después del mensaje, usted comenta con otra persona que el pastor no se expresó con claridad, que no predicó, que no le entendió. Pero ¿se detuvo usted a pensar que el problema
ese día pudo haber sido que en usted estar aprendiendo o escuchando, el problema no fue el predicador, sino que fueron sus oídos. Porque a veces el problema no está en el que habla, sino en el que escucha. Escúcheme bien. Y el gran problema que tenemos, que se tiene hoy en la iglesia del Señor, en el cuerpo de Cristo, es los oídos, ¿cierto? Los oídos. Cristo como un sacerdote según el orden de Melquisedec era un tema difícil y el escritor de esta carta iba a tratarlo franca y directamente. Comprender este tema requería una clara recepción espiritual, requería que las personas estuvieran espiritualmente atentas y que usted tuviera un conocimiento de la palabra de Dios y que tuvieras, cierto, algo muy especial en tu oído. Los creyentes hebreos a quienes se dirigió esta carta tenían un consciente espiritual muy bajo, no un consciente intelectual alto, sino un consciente espiritual bajo. Entonces enseñarles es una tarea compleja. Y a veces tratar ciertos temas dentro de la vida cristiana es un complejo. Y espiritualmente hablando eran como niños, como muchos creyentes en la actualidad que a veces pretenden que el predicador les hable con la sencillez de ese nivel y no quieren oír nada que sea difícil de entender. Y por tal motivo es que algunos maestros están mutilando la palabra de Dios y anulan y sustituyen ciertos puntos porque dicen, no, eso no lo puede entender la gente, ¿cierto? Y hay que ministrar, escúcheme bien, hay que ministrar a los oídos. Escúcheme bien lo que le voy a decir. El tiempo se nos ha ido, tenemos solamente unos minutos, no más, 2 minutos. Mi amado, obedecer no es fácil. Limpiar nuestros oídos no es fácil. Aquí escuchamos demasiado. El oído nunca se cansa de oír, ni la boca de gustar, ni el gusto. Uno prueba de todo y uno quiere oír todo y la vista también quiere ver todo. Pero este oído hay que saberlo, sí, calibrar para las cosas del Señor. Dios nos está demandando obediencia. Dios nos está diciendo que en este tiempo ofrezcamos al Padre, escúcheme bien, hagamos la actitud de Cristo. Y yo quisiera que termináramos este tema, que es muy amplio, pero que el Señor lo puso en mi corazón en esta noche. Y que cambiemos esa frase que dice Cristo, no para cambiar a Cristo, sino Gildardo en los días de su vida terrenal. Vamos a hacer esa oración y usted va a cambiar ese nombre. Va a poner su nombre. ¿Sí? Allá en Hebreos 5:7 está eso, muy claro. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos. Pidámosle permiso al Señor. Señor, me voy a poner yo. Y Gildardo en los días de su vida terrenal está ofreciendo ruegos. Estoy ofreciendo súplicas. Estoy con gran clamor y lágrimas. A ti, oh Padre eterno, que me puedes librar de la muerte. Dile, Padre celestial, en este tiempo de vida terrenal que tengo, quiero aprender a orar como oró Jesús. Quiero aprender a entregar mi humanidad como la puso Él a tu disposición. Que no sea hacer lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Ayúdame, Señor, a someter mi yo, mi ego, mi voluntad a ti. Que yo, Señor, cuando entre en la oración,
pueda ofrecer ruegos, súplicas, que pueda clamar y aún llorar. Señor, y llorar delante del que me puede librar de la muerte, de la separación eterna, del castigo eterno. Dios y Padre eterno, ayúdanos a obedecer. A veces nos toca sufrir humillaciones. A veces nos toca escuchar palabras fuertes. Regáleme otros 2 minutos. A veces nos toca escuchar y ver expresiones fuertes e injusticias. Pero ahí vamos a aprender la obediencia. Sí, Señor, cómo no, Señor, a la orden, Señor. Y en esta noche sé que tu Santo Espíritu, que está convenciendo al mundo de pecado y de juicio, del cual yo ahora soy templo del Santo Espíritu de Dios, me está llevando en la dirección de ser un hijo de obediente. Para poder, Señor, continuar este texto de que soy oído a causa del temor reverente. Porque también aprendo tu temor, también aprendo a respetarte, también aprendo a ver tu dignidad, también aprendo, Señor, a reconocer tu grandeza. No a tenerte miedo, sino a tener temor de perder tu amparo, de perder tu protección, de perder todos tus favores. Ese temor de perder la amistad, ese temor de perder contigo todo aquello que un día hemos ganado. Gracias, Señor, en esta noche, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, nos declaramos hijos obedientes. Mis amados, el tiempo se nos fue. Gracia y paz para todos ustedes. Mañana tenemos un precioso, lo que tenemos culto los viernes. No te lo vayas a perder. También Dios tiene algo para hablarnos y Dios tiene sorpresas maravillosas para tu vida. Recuerde que fuiste escogido en el amado, ¿cierto? Escogido fui de Dios en el amado. En lugares celestiales me dio su bendición. Un abrazo para todos ustedes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, un abrazo desde la distancia. Gracia y paz. Y vive tu alma. Vive tu alma. Bendiciones.